Las reformas al sistema educativo, realizadas durante el primer gobierno del general Juan Domingo Perón, se fundamentaron en los principios del primer plan quinquenal entre 1947 y 1951. En su capítulo dedicado a la educación, se destaca la búsqueda de una filosofía educacional que equilibre materialismo e idealismo, y el principio democratizador de la enseñanza, entendiéndola como un patrimonio igual para todos, una modalidad de compensación que debe ofrecerse a quien no tiene oportunidades de educación que otros poseen. En la educación el lema era «los únicos privilegiados son los niños». Por esto se democratizó la educación brindando acceso a la misma a miles de niños que estaban excluidos y se reconoció la pobreza infantil como problema. Este reconocimiento fue posible a partir de la idea de justicia social, pero los niños se convirtieron además en sujetos de educación política, por el adoctrinamiento político y moral que recibían en las escuelas. El proyecto educativo peronista buscaba revitalizar la escuela dándole participación activa en la vida social. El factor considerado más eficiente para lograrlo era el trabajo, entendido integralmente y no solo como una forma de distraimiento. Por eso se ponía énfasis en la actividad manual en paralelo con la intelectual. En la educación secundaria se le dio mucha importancia a las escuelas técnicas, respondiendo a las demandas populares de una educación más orientada al trabajo. En este sentido, hacia 1940, comenzó a constituirse un nuevo sujeto pedagógico. En primer lugar, los sujetos eran interpelados en su condición de obreros. En segundo lugar, se amplió el currículum. Este no solo incluía contenidos académicos, sino también conocimientos técnicos y saberes políticos vinculados a la condición de obreros. Este era un modelo educativo que interpelaba a los sujetos trabajadores, no solo como mano de obra, sino también como sujetos sociales, al incluir las dimensiones políticas y culturales del ser obrero. En el discurso peronista, entonces es posible encontrar tres concepciones diferentes de educación, que contribuyeron a elaborar un concepto de educación popular, al tener como destinatario al pueblo. En primer lugar, el peronismo continuó con el modelo de instrucción pública, haciendo especial énfasis en la necesidad de que la escuela llegara a aquellos sectores que aún no habían accedido a la educación normal. En segundo lugar, se comenzó a hablar de una educación integral, que englobaría la formación intelectual, física y moral de los alumnos, y a esto se sumaba contenidos nacionales y regionales y religiosos. En tercer lugar, el peronismo presentaba una nueva definición de educación popular. Esta partía de la promoción de una educación diferenciada, para sectores sociales distintos que tenía el objetivo de favorecer el ascenso social. La politización de la educación durante el gobierno peronista. La politización de los contenidos escolares adquirió durante el periodo del gobierno peronista un carácter específico. En principio, el Estado ejerció un control de la educación, pero por otro lado, mediante diversas estrategias, sometió a los docentes a presiones para que se adaptaran a sus requerimientos. Entre dichas estrategias puede mencionarse la creación de la Unión de Docentes Argentinos, UDA, un sindicato docente, y en 1954 la promulgación del Estatuto Docente Argentino del general Perón. Este documento fue muy mal recibido porque a pesar de que atendía reclamos históricos, tenía un tono claramente partidario, el Partido Justicialista. Otra estrategia consistió en obligar a los docentes a afiliarse al partido. Muchos maestros y profesores se enfrentaron abiertamente con el gobierno y entonces fueron cesanteados. En segundo lugar, el adoctrinamiento político se presentó en las escuelas de una manera evidente, mediante la introducción de contenidos directamente partidarios. En los libros de lectura aparecían textos en los que se hablaba de Perón y Evita,
donde se elogiaban sus actos de gobiernos. Algunos ejemplos de estos libros son Justicialismo, Tiempos Nuevos, Privilegiados, Evita, Patria Justa y Pueblo Feliz. Entre otros casos, los nombres de Perón y Evita eran utilizados para aprender a deletrear y a escribir. Una de las lecturas escolares obligatorias era La razón de mi vida, de Eva Perón. En las aulas o en las oficinas administrativas de los edificios debía haber fotografías o imágenes de los líderes del partido. En los discursos pronunciados durante los actos patrios se debía elogiar a Perón y a Evita y hablar de su gobierno. También todos los niños debían aprender la marcha peronista. En tercer lugar, el peronismo desplegó otra estrategia. Además de tener fines partidarios, constituyó también una política de avanzada en términos de promoción de la salud y educación destinada a inculcar valores sociales. Esta estrategia consistió en la creación de instituciones, eventos y movimientos que directa o indirectamente apuntaban a menudo al adoctrinamiento de los jóvenes. Entre ellos puede mencionarse la Unión de Estudiantes Secundarios, los Juegos Nacionales Evita y el movimiento de la Juventud Peronista, posteriormente transformado en Juventud Peronista, entre otros. El primer plan quinquenal del gobierno de Perón hizo posible de todos modos una democratización de la educación y de la cultura que no tenía precedente en la historia argentina. Aunque se critica la forma en la que el gobierno desarrolló sus políticas, la cual implicó muchas veces una distribución de ideología que, explícita o implícitamente, se efectúa a través del sistema educativo. En los contenidos ideológicos partidarios que contuvieron tanto el diseño curricular como los textos de lecturas de la época peronista, así como las prácticas escolares mismas.